Mi nombre es Teniente Avery Holt, piloto y oficial de logística de la Guardia Nacional del Ejército. Y en la mañana en que mi padre preguntó si todavía tomaba el autobús para ir al trabajo, un helicóptero Black Hawk aterrizó en nuestro césped trasero y sacudió todas las ventanas de nuestra casa. Mi madre se desmayó en una silla de mimbre en el porche. La sonrisa de mi padre se congeló en el lavado del rotor, y los vecinos se alinearon en la valla como espectadores, con los teléfonos en alto, las bocas abiertas. Esa es la parte que todos recuerdan, las palas golpeando, la sorpresa en la cara de mi padre, la hierba aplastada en un círculo cada vez mayor. Pero si me detengo ahí, se perderán las cosas más silenciosas que hicieron necesario ese momento. Los años de pequeñas bromas que desgastan surcos en una familia, surcos que una hija esquiva hasta que un día decide arar recto a través de ellos. El día comenzó con café que sabía a la cafetera de ayer y un cielo enjuagado y colgado para secar, azul intenso, aire fresco de la mañana que se quemaría al mediodía. Había volado a casa tarde la noche anterior. Comercial, solo una hija revisando a sus padres. Relaciones Públicas me había preguntado si quería una recogida en casa antes de un segmento de televisión y una ceremonia en la capital del estado. Es una pieza de moral, dijo el capitán. A los vecinos les encanta. Dormí y me desperté con un pequeño y firme sí. No venganza, no espectáculo, solo la verdad a todo volumen. Mamá se preocupó cuando bajé las escaleras, apretándome jugo de naranja en la mano. Pareces cansada, dijo. Siéntate. Come un huevo. Estoy bien, le dije. Día importante. Podría entrar y salir. ¿Sigues tomando el autobús para ir al trabajo?, preguntó papá detrás del periódico. Su voz no era cruel. Nunca lo fue. Esa era parte del problema. Un insulto directo te da algo contra lo que luchar. Una broma te hace sentir tonto por molestarte. Podría haberle explicado que mi autobús tenía 2 motores General Electric de 700 y podía flotar a 9.000 pies. Podría haberle contado sobre rescates en ríos y descargas de sacos de arena, los cabrestantes donde las manos temblaban y las caras pasaban de grises a rosadas. Podría haberle contado, pero no lo hice. Unté tostadas, besé la mejilla de mamá, miré mi reloj. A las 09:32, salí al patio trasero bajo el tendedero y dejé que el sol calentara mi cara. El césped era el mismo festuca espesa que papá había cuidado durante décadas, rayado por las líneas de la cortadora del sábado. En algún lugar a 2 cuadras de distancia, un autobús urbano bajaba por un arce hacia la estación. Me hizo sonreír. Más allá de la valla, los Álvarez colocaron sillas plegables a la sombra de los robles como hacían cada fin de semana. Mi teléfono sonó. Base arriba, 2 minutos. Viento ligero del sur. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Me deslicé adentro, dejé mi chaqueta de vuelo sobre una silla de cocina. Mamá enjuagaba platos. Papá lavaba su taza favorita, la que tenía el logo descolorido de la 82ª División Aerotransportada, en la que nunca sirvió, pero que admiraba de todos modos. Asintió ante mi chaqueta. Entrevista. Algo así, dije. De vuelta para la cena. Tal vez, dije. Ambos sabíamos que la palabra significaba sí y no a la vez. Sí, si el mundo se mantenía tranquilo. No, si no lo hacía. El primer estruendo distante llegó más como una sensación que como un sonido. Un pulso en las costillas. Papá enderezó los hombros, se cuadró como un hombre que oye su nombre desde un largo pasillo. Mamá se cubrió los ojos con la mano junto a la ventana. ¿Es eso? El segundo estruendo llegó, luego el tercero, un tambor marcando el tiempo en el cielo. Abrí la puerta trasera. La malla silbó. El aire de la mañana entró con un olor que amo desde mi primer vuelo en solitario, combustible de avión aceitado, aluminio tostado por el sol. Papá me siguió al porche. Guardia, dijo, no una pregunta ni una aprobación, solo un hecho encontrando un hecho. El latido del rotor pasó de estruendo a trueno. Las hojas temblaron. El tendedero se balanceó. En algún lugar al final de la cuadra,
la alarma de un coche chilló y se rindió. El Black Hawk se elevó sobre los tejados con esa gracia que tienen las máquinas grandes cuando se vuelan perfectamente, pesadas y delicadas a la vez. El sol brilló en su morro. El jefe de tripulación se asomó, la visera bajada, la mano enguantada en el marco de la puerta. Levanté mi mano y él levantó la suya, y en ese pequeño intercambio estaba el mapa de 100 vuelos y listas de verificación sin público alguno. Detrás de mí. Papá dijo, ¿sigues tomando el autobús para ir al trabajo? Con una sonrisa de lado, mitad costumbre, mitad prueba. Y sentí el viejo surco tirar, el encogimiento de hombros, la risa, el cambio de tema. En cambio, entré en el torbellino de viento cálido y ruido, y dejé que apretara mi vestido contra mis piernas, y levantara los pelos sueltos de mi sien. El piloto se detuvo, la hierba se aplastó, la cola giró y se estabilizó. Los patines besaron la tierra donde el verano pasado habíamos puesto la mesa de picnic para el 4 de julio. Mamá se aferró a la barandilla del porche. Por un segundo, parecía una chica en la feria a punto de subir a una atracción de la que no estaba segura. Luego, sus rodillas flaquearon y se hundió en la silla de mimbre. Sus ojos nunca me dejaron. Me volví hacia papá. La broma murió en sus labios, no porque lo hubiera regañado o le hubiera explicado algo técnico que no quería escuchar, sino porque una verdad fuerte y real se había instalado a 20 metros de distancia. Sonreí la sonrisa más pequeña que puede sonreír y aún así llamarla así. Mi autobús está aquí, dije. Él miró el helicóptero, luego a mí, luego de nuevo como un hombre contando casillas en un tablero de juego y encontrando un puente que nunca había notado. En el cristal del porche, estábamos uno al lado del otro, su pelo gris, mi chaqueta de vuelo, el óvalo oscuro de la cabina abierta con sus asientos de red esperando. Pensé en las mañanas en que había salido de esta casa por la puerta lateral, las botas silenciosas sobre el hormigón, deslizándome en el día sin un ruido. Al otro lado de la valla, alguien vitoreó. Podría haber sido el señor Álvarez. Podría haber sido toda la cuadra. Es difícil decirlo cuando el aire mismo aplaude. Salí al porche a la luz del sol. El jefe de tripulación señaló y yo asentí. Habría tiempo para hablar más tarde. Por ahora, había un horario, un plan y una historia que volar. Si le preguntaras a mi padre sobre mí antes de esa mañana, habría dicho que trabajaba en la guardia. Podría haber añadido que la mantiene ocupada o que tiene buenos beneficios. Lo que no habría dicho, porque no lo creía, era que comandaba un Black Hawk y había realizado misiones que mantenían a la gente con vida. Papá no es un mal hombre. Es solo un hombre de una época en la que el valor militar se medía en cintas de combate y la determinación que traías de regreso del extranjero. Creció escuchando historias de hombres que saltaron en Normandía, que se arrastraron por la jungla, que volvieron a casa con historias que no podían contar. En su mente, eso era ser soldado. Cuando me uní por primera vez a la Guardia Nacional a los 19 años, él no intentó detenerme. Simplemente levantó una ceja y preguntó, ¿planeas escribir en un escritorio durante 20 años? Lo dijo como si estuviera bromeando, pero la verdad estaba horneada en las palabras. Al principio, pensé que podría cambiar de opinión superando a todos a mi alrededor. Aprobé mi entrenamiento, tomé cada turno extra, aprendí cada lista de verificación de memoria. Estaba decidida a demostrar a través de la habilidad y la pura terquedad que era más de lo que él imaginaba. Luego entré en la pista de pilotos. Ahí es cuando la brecha entre lo que hacía y lo que él pensaba que hacía se convirtió en un cañón. En su mente, volar no era ser soldado. Era transporte. Un piloto era solo un conductor de autobús glorificado en el cielo. Y para él, el autobús no era el punto. El punto era la lucha. Él nunca vio la lucha en nuestras misiones, como exigían cada gramo de concentración, trabajo en equipo y calma bajo presión. Para él, un helicóptero era solo un taxi. Y en su mundo, ningún taxista regresaba a casa con una estrella de bronce. A lo largo de los años, sus bromas de taxista se convirtieron en un tema recurrente en las barbacoas, en Navidad, incluso delante de mis amigos. Un 4 de julio, mientras los fuegos artificiales estallaban sobre el lago, un vecino me preguntó qué volaba.
Blackhawks, dije, sonriendo. Búsqueda y rescate, transporte de tropas, socorro en casos de desastre. Papá intervino. Es la mejor piloto de taxi que tiene la guardia. Si necesitas un viaje al aeropuerto, ella es tu chica. Todos se rieron y yo también me reí, porque eso es lo que haces cuando no quieres montar una escena. Pero la verdad era que cuanto más me reía, más esas palabras se grababan en mí. No porque necesitara su aprobación para saber mi valor, sino porque cada broma dibujaba una versión más pequeña y menor de mí en sus ojos y en los ojos de todos los que escuchaban. Hay un tipo particular de silencio que proviene de no ser creído. Dejas de ofrecer detalles. Dejas de compartir historias. Aprendes a guardar tu mundo apretado dentro de ti porque dejarlo salir solo invita a alguien a reducirlo. Es por eso que incluso después de calificar como comandante de aeronave, no le dije mucho. Cuando pasé 3 semanas en Luisiana haciendo carreras de suministros después de un huracán, le envié a mamá fotos de la base, pero nunca mencioné la noche que volamos a ciegas a través de la lluvia para entregar medicinas a una parroquia aislada. Cuando evacuamos en helicóptero a miembros de la guardia a una zona de incendios forestales en California, le dije que era solo transporte rutinario, como si esos incendios no hubieran estado mordiendo la línea de árboles mientras dábamos vueltas con viento fuerte. No era que lo estuviera ocultando por vergüenza. Lo estaba ocultando del encogimiento de hombros. La única vez que la voz de mi padre se suavizó sobre mi trabajo fue cuando hablaba con otras personas sobre cuánto se había ido ella. No lo que había hecho, solo que se había ido. Como si la ausencia fuera toda su servicio. Lo gracioso es que él no era el único. El ejército está lleno de personas que deciden el valor de alguien por lo cerca que está de los disparos. También había escuchado los comentarios de soldado de verdad de otros. Pero de mi padre, me afectaron de manera diferente. Dejé de intentar convertirlo hace años. No se puede argumentar que alguien te vea. Tienen que presenciarlo. Y ese tipo de momento no ocurre a menudo. La semana antes del aterrizaje, había volado una misión. Ese podría haber sido el momento. Pero tampoco se lo conté. No estaba segura de si alguna vez lo haría. Esa misión no fue un combate. Ni siquiera fue en una zona de guerra. Pero fue el tipo de vuelo que te despoja hasta la memoria muscular y el instinto puro. El tipo en el que una llamada equivocada significa que alguien no volverá a casa. Y cuando regresamos, con los rotores todavía tintineando por el calor. Pensé por un segundo cómo sería si él hubiera estado allí en la pista. Si hubiera visto lo que realmente se necesitaba. Es por eso que, cuando Relaciones Públicas me preguntó si quería sorprender a mis padres con un aterrizaje de Black Hawk en su jardín trasero antes de la ceremonia estatal, no lo desestimé de inmediato. Ya no se trataba de demostrarle que estaba equivocada. Se trataba de dejarle ver. Y si la única forma de hacerlo era llevar el autobús a su puerta, entonces tal vez era hora de mostrarle qué tipo de autobús había estado conduciendo. 3 semanas antes del día en que aterricé en el césped de mis padres, el Medio Oeste se estaba ahogando. Un dique se había roto después de días de lluvia implacable, enviando un muro de agua fangosa rugiendo a través de las carreteras agrícolas y hacia pequeños pueblos que apenas tuvieron tiempo de agarrar sacos de arena, y mucho menos de evacuar. Estaba en un simulacro de fin de semana en la base de la Guardia cuando llegó la llamada del Centro de Operaciones del Estado. Para el lunes por la mañana, nuestra unidad estaba realizando misiones continuas de rescate y ayuda sobre un paisaje que parecía que el río Mississippi había decidido redibujar el mapa. El aire olía a tierra húmeda y diésel de las bombas portátiles. Las carreteras desaparecían bajo láminas de agua marrón brillante. Las casas estaban sumergidas hasta la cintura, con las ventanas inferiores ya oscuras por la mancha de la ruina. Nos habían asignado una de las carreras más complicadas, sacando a un grupo varado del techo de un hogar de ancianos al borde de un pueblo inundado. Los informes decían que la corriente dentro del edificio llegaba hasta el pecho. No había forma de que los vehículos terrestres pudieran llegar a ellos. El Black Hawk no es una aeronave pequeña. Podemos aterrizar en lugares estrechos si es necesario, pero los tejados como ese no están hechos para nuestro peso. El plan era flotar justo encima, soltar el cabrestante y subir a la gente uno por uno. Ese día estaba en el asiento derecho,
manejando los controles mientras mi copiloto se encargaba de las radios. La voz del jefe de tripulación crujió en mis auriculares. Lugares despejados. La primera elevación subiendo. El primer residente era un anciano con una camisa abotonada empapada aferrándose a la correa de rescate como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. Cuando llegó a la cabina, sus ojos miraban a su alrededor con confusión, miedo, quizás incredulidad de que hubiéramos venido por él. Subimos a 8 más así, cada uno un poco más lento a medida que el cansancio se hacía sentir. Mis brazos empezaban a quemar de mantenernos firmes contra el viento racheado. Las palas lanzaban spray del agua de la inundación de abajo en una niebla fría que cubría mi visor. A mitad de camino, una línea de turbulencia pasó sobre el pueblo, repentina y aguda. Las ráfagas nos golpearon desde el costado, empujando el halcón como un niño probando una puerta. Mi pedal izquierdo se empujó con fuerza. El par motor se dividió, subió demasiado y perderíamos estabilidad. Recomiendo que nos retiremos, dijo mi copiloto con voz tensa. Miré hacia abajo. 2 residentes más todavía en el techo, uno en una silla de ruedas, el otro tomándole la mano. Negativo, dije. 2 más. Estamos terminando. Hicimos el rescate con lluvia más fuerte, el jefe de tripulación guiando el cable con la precisión de un cirujano. La mujer llegó primero, agarrando el arnés tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. El hombre en la silla de ruedas fue el último. Tuvimos que improvisar, atándolo con correas para que el cabrestante pudiera mantenerlo erguido. Cuando sus ruedas despejaron el techo, el alivio en la voz del jefe de tripulación fue como alguien que finalmente exhala después de contener la respiración demasiado tiempo. Una vez que todos estuvieron a bordo, incliné el morro hacia el viento y subí, haciendo que el pueblo se encogiera debajo hasta que solo fueran tejados y ondas. La cabina estaba llena de ropa húmeda, respiraciones entrecortadas y la silenciosa gratitud de las personas que habían estado esperando horas para ser vistas. De vuelta en el área de preparación, los paramédicos se hicieron cargo. Una de las enfermeras del hogar de ancianos me agarró el antebrazo. Dijeron que nadie podía llegar a nosotros, susurró. No sé cómo lo hicieron. Quise decirle la verdad, que lo hicimos porque la alternativa era impensable, pero en cambio solo asentí. Más tarde, en el informe, el oficial de operaciones dijo, querrá mantener su teléfono encendido. Esto subirá en la cadena. Tenía razón. La semana siguiente, las imágenes de nuestra unidad estaban en las noticias locales, luego en las redes regionales. Relaciones Públicas se comunicó diciendo que la oficina del gobernador quería reconocer a la tripulación en una ceremonia. Me preguntaron si estaría dispuesta a hacer un segmento en vivo con el equipo de noticias de la mañana junto al Hawk hablando sobre la misión. Acepté, pero aún así nunca se me ocurrió llamar a mis padres y contárselo. Ya no era secreto. Era hábito. Había vivido tanto tiempo con el escepticismo de mi padre que casi me parecía poco natural anunciar un éxito. Luego Relaciones Públicas añadió una cosa más. ¿Y si los llevamos en helicóptero a la casa de su familia primero? Grabaremos el aterrizaje. A los vecinos les encantan esas cosas. Al principio, me reí, imaginando la cara de papá. Luego la risa se detuvo porque me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta era la forma más limpia de dejarle ver la verdad sin que yo tuviera que defenderla. No una discusión, no una fanfarronada, solo un Black Hawk en su jardín trasero trayendo a su hija a casa de una misión que él nunca volvería a llamar solo un viaje en autobús. La sala de briefing olía ligeramente a café y combustible de aviación. Nos habían llamado a las 0500 para un simulacro urgente de preparación. Al menos eso nos dijeron. Había aprendido desde temprano en la unidad de apoyo SEAL que nada era solo un simulacro. Siempre había algo en juego, un superior observando, un equipo nuevo siendo probado o una situación del mundo real sobre la que no querían causar pánico. Nuestro líder de misión, el comandante Avery, lo describió con su tono nítido y medido. Volaremos bajo a lo largo de la costa para entregar equipo de comunicaciones especializado a una base de operaciones avanzada. El clima es marginal, la visibilidad es baja. Quiero concentración. Sin errores.
mientras hablaba, casi podía oír la voz de mi padre en mi cabeza, como se burlaba cada vez que las noticias mostraban algo relacionado con lo militar. Probablemente solo trabajos de escritorio y presentaciones. No trabajo real. Era ridículo como esa única conversación en la cena hacía años podía seguir resonando dentro de mí en momentos como este. Cargamos rápidamente, cada uno de nosotros, revisando el equipo con movimientos practicados. Mis auriculares crujieron cuando llegó la voz del piloto. Los vientos están aumentando. Montaremos a través de él. El Black Hawk se levantó, el familiar golpe resonó en mis botas mientras despegábamos. Debajo, la base se encogió hasta convertirse en una cuadrícula de luces, y la costa se extendió como una cinta en la penumbra del amanecer. A mitad de camino, el clima se volvió hostil. Cortinas de lluvia azotaron el parabrisas. Me aferré al marco de mi asiento, sintiendo la inclinación mientras ajustábamos el rumbo. Luego, un agudo pin en mi auricular. No estática, no viento, algo más. La radio está captando interferencias, informo. No es ambiental. Parece interferencia activa. La respuesta de Avery fue corta, con los ojos abiertos. No estamos solos aquí. El piloto viró a la izquierda para esquivar una zona de turbulencia, pero el movimiento hizo que mi estómago cayera por otra razón. Una silueta tenue debajo de nosotros, moviéndose paralela a lo largo de la costa. Era difícil de distinguir con el clima, pero conocía el perfil, una pequeña embarcación de patrulla, probablemente armada, y volábamos lo suficientemente bajo para que ellos nos vieran también. Avery dio la orden de cambiar a canales de respaldo cifrados. Mi trabajo mantuvo las comunicaciones estables para que pudiéramos navegar el traspaso. Cada pocos segundos, podía sentir el blep blep de la interferencia tratando de entrar. Dentro del helicóptero, el ruido era constante. Trueno del rotor, auriculares, parloteo, el traqueteo metálico del equipo bajo tensión. Afuera, imagino a mi padre sentado cómodamente en casa, quizás sirviéndose su café matutino sin tener idea de que su hija estaba volando a través de una tormenta mientras alguien intentaba bloquear su línea de comunicación. Hicimos la entrega rápido, flotando el tiempo suficiente para que 2 operadores descargaran el equipo. De camino de regreso, Avery me dio un raro asentimiento de aprobación. Buen trabajo con las comunicaciones. Sin ti, esa entrega no se realiza limpiamente. No sonreí. Todavía no. Seguí pensando como si papá hubiera estado allí, probablemente lo habría descartado. Así que mantuviste la radio encendida, gran cosa. Cuando aterrizamos de regreso en la base, empapados y helados, me dirigí directamente a mi taquilla. Allí, metido en el fondo, había un papel doblado, una nota de nuestro empleado de logística. Entró una llamada familiar mientras estabas fuera. Tu padre dijo que te dijera, espero que finalmente llegues a donde ibas. Eso fue todo. Ni buen trabajo, ni cuídate. Solo otra crítica críptica que no podía descifrar del todo, mitad insulto y mitad algo más. Metí la nota en mi bolsillo. Significara lo que significara, no cambiaría el hecho de que teníamos otra operación programada para la próxima semana y yo tenía trabajo que hacer. Y, sin embargo, una parte de mí se preguntaba si alguna vez vería lo que realmente hacía allí, o si ese momento solo llegaría cuando un Black Hawk aterrizara en el césped sin previo aviso. Esa nota de mi padre me quemó el bolsillo toda la semana. Intenté ignorarla. Me enterré en revisiones de equipo, simulacros de entrenamiento y sesiones de planificación de misiones. Pero en cada momento de tranquilidad en el comedor, en mi litera, incluso al atarme las botas, sentía el borde doblado del papel contra mis dedos como si estuviera esperando que lo desplegara de nuevo y de alguna manera sacara un significado diferente. Espero que finalmente llegaras a donde ibas. Podría significar cualquier cosa. Tal vez se burlaba de mí por no progresar según sus estándares. O tal vez, aunque no me atrevía a esperar, estaba admitiendo a su manera obstinada que había logrado algo digno de notar. Lo cierto es que no había hablado cara a cara con mis padres en más de un año. La última vez que estuvimos todos en la misma habitación,
Mi madre se sentó rígidamente en la mesa de la cocina mientras papá descargaba una lista interminable de opciones de carrera que debería haber tomado en lugar de la marina. Le dije, quizás demasiado directamente, que sus opiniones sobre los militares estaban desactualizadas en 20 años. La discusión terminó con él diciendo, si alguna vez quieres que te tomen en serio, dejarás de jugar a ser soldado. ¿Jugar a ser soldado? Esa se me quedó grabada. Ahora, 2 días antes de mi próximo despliegue, recibí un mensaje de texto de mi madre. Corto, casi incómodo. La boda de tu prima Emily es el sábado. Papá dice que vengas si estás en la ciudad. Ni siquiera decía, queremos que vengas, solo papá dice, lo que me hizo sospechar que nunca había sido de los que me invitaban a algo a menos que hubiera una audiencia. Miré el mensaje durante un largo minuto, luego respondí, promesa de campamento. Tal vez tenga entrenamiento. La verdad era que podía ir, pero no sabía si quería. Llegó el sábado por la mañana y la base estaba inusualmente tranquila. La misión para la que me había estado preparando se había retrasado. Ya no tenía excusa. Saqué mi uniforme de gala de la bolsa de ropa, el que papá nunca me había visto usar, y me miré en el espejo. El profundo abrigo azul marino me quedaba como si estuviera hecho a medida ayer, los botones dorados captando la luz. Me dije a mí misma que me lo pondría, sería educada y me iría antes de que las cosas se pusieran feas. La boda se celebró en un pequeño club de campo a unos 40 minutos de distancia. Céspedes perfectamente cuidados, sillas plegables blancas, cadenas de luces de hadas. Primero vi a mi madre de pie cerca de la mesa de ponche con un vestido azul pálido. Me miró, sonrió un poco demasiado rápido y señaló hacia el otro lado del patio. Fue entonces cuando lo vi, mi padre, dirigiendo la conversación con un grupo de invitados con medio vaso en la mano, gesticulando ampliamente con su copa de vino, como un hombre contando historias de guerra, excepto que él nunca había estado en una guerra. Y entonces lo oí, no gritado, sino lo suficientemente alto como para que su grupo se riera. ¿Sigues tomando el autobús para ir al trabajo? Él sonrió, mirándome como para asegurarse de que lo escuchara. Supongo que la Marina no puede permitirse un mejor transporte para sus asistentes. Asistentes como si yo fuera la secretaria de alguien. El grupo se rió cortésmente. Esa pequeña risa social que la gente hace cuando no está segura de si es una broma o simplemente grosero. Me ardieron las orejas. Cada instinto me decía que diera media vuelta y me fuera. Pero los años de uniforme me habían enseñado el valor del tiempo. No disparas hasta que tienes el tiro alineado. Así que sonreí, solo una pequeña sonrisa indescifrable, y seguí caminando hacia los escalones delanteros. En el césped, la luz del atardecer se desvanecía hacia el dorado. A lo lejos, más allá de la línea de árboles, pude oírlo antes de que nadie lo viera, un bajo y creciente tomp, tomp, tomp que hizo temblar las copas de vino sobre las mesas. Algunos invitados miraron a su alrededor, desconcertados. La voz de mi padre llegó desde detrás de mí. ¿Qué demonios es ese ruido? Y entonces, justo más allá de la valla, el blackout coronó la línea de árboles. Rotor de color negro mate, aplastando la hierba en un círculo cada vez mayor. El sol brillaba en su morro. El aire se llenó con el rugido de las palas, el olor a combustible de avión y tierra removida. No me di la vuelta para mirar a mi padre. Todavía no. El helicóptero se detuvo, se asentó y tocó tierra en el borde del césped, enviando servilletas y pétalos de flores girando por el aire. El jefe de tripulación se asomó por la puerta lateral, escaneando la multitud hasta que sus ojos me encontraron. Golpeó sus auriculares, dando la señal de aprobación. Di un paso adelante, las botas silenciosas sobre la hierba, el viento tirando de mi chaqueta de uniforme. Los amigos de mi padre ya se estaban retirando, protegiéndose los ojos del lavado del rotor. En algún lugar de la multitud, oí a alguien gritar por encima del ruido. No una pregunta, sino un reconocimiento emocionado. Dios mío, es ella. La vi en la televisión. Ahora me volví. Mi padre estaba congelado con la copa de vino en la mano, la boca ligeramente abierta. El tallo se le resbaló de los dedos,
El vaso cayó sobre la hierba a sus pies. Le di la más mínima inclinación. Aquí está mi autobús, dije. Adiós. El jefe de tripulación extendió una mano y la tomé, subiendo al Blackhawk. La puerta se deslizó, amortiguando el caos exterior. Al despegar, miré la figura menguante de mi padre en el césped, todavía de pie allí, todavía en silencio, como si intentara reconciliar a la hija que creía conocer con la que se alejaba. El lavado del rotor se estabilizó mientras el Blackhawk ascendía por encima de la línea de árboles y el césped de mis padres se reducía a un cuadrado verde salpicado de sillas blancas y un vaso de vino caído. Dentro, el ruido se asentó en esa profunda vibración que los pilotos llevan en sus huesos. Me abroché el cinturón, el casco sobre las rodillas, y vi a mi padre encogerse, el dobladillo del suéter revoloteando, el café olvidado, los ojos fijos hacia arriba como si el cielo hubiera reescrito una regla en la que confiaba. El jefe de tripulación golpeó sus auriculares. Teniente, estamos en horario. Directo a DC, 35 minutos. Copiado, dije. Daniels nos dirigió hacia el este. El vecindario se cosió en bloques ordenados. El río brilló plateado adelante. Debería haber estado releyendo los puntos de conversación de relaciones públicas. Número de rescatados, misiones realizadas, el ballet interinstitucional que mantenía la misión en marcha. En cambio, seguía reproduciendo la mirada en la cara de mi padre cuando nuestros patines tocaron su césped. Ni enfado, ni vergüenza, solo atónito. Silencio, el sonido de una historia perdiendo su remate. El jefe de tripulación me tendió el teléfono seguro. Tienes una llamada. Esperaba DC. Era mi madre. Aterrizaste, dijo, entre un susurro y una reprimenda. En medio de la recepción de Amelie, 3 minutos en tierra, todo dentro de las normas. No ha dicho nada desde entonces. De fondo, tintineo de copas, voces buscando la normalidad. ¿Vuelves después de todo esto? No esta noche. La capital primero, luego un informe. Ella exhaló y cuando habló de nuevo, el filo se había ido. Bueno, hiciste una entrada bastante buena. No intentaba superarlo, dije, sorprendiéndome de cuánto quería que ella lo creyera. Quiero que vea cómo voy al trabajo. Lo sé, dijo. Ten cuidado. La línea se cortó. La verdad es que no había planeado un truco. 2 semanas antes, mi CEO me deslizó una carpeta sobre su escritorio, enlace a un grupo de trabajo conjunto, parte asesor, parte portavoz. Helicóptero ADC para visibilidad. El jefe de tripulación señaló un mapa. La ruta pasa por tu ciudad natal. LZ confinado en ese césped parece factible. 3 minutos, sin daños. Daniel sonrió. Que la asociación de vecinos me escriba. Le había enviado un mensaje de texto a mamá sobre el desayuno y no le dije nada sobre los rotores. Me dije que era logística. La verdad más simple. Quería que mi padre presenciara algo que no pudiera convertir en una broma. Seguimos el río. El tráfico se ralentizó en la interestatal mientras los conductores levantaban sus teléfonos. Abrí el paquete de prensa y hojeé las líneas sobre coordinación, gratitud, resiliencia. Eran buenas líneas. No eran toda la historia. La historia completa es un flotador, tus muslos arden para mantener la estabilidad. La voz del jefe de tripulación guiando el cable a través de ráfagas. Un hombre que rechaza el cabrestante hasta que le prometes que su esposa lo espera arriba. Nada de eso cabe en un chirrido. 10 minutos, dijo Daniel. La capital se iluminó en blanco adelante. Relaciones Públicas finalmente entró en el teléfono, posiciones, tiempo del turno del gobernador. Alerta, añadió el PAO con la voz cálida. Alguien publicó un clip de tu aterrizaje. Tus vecinos tienen vistas. Sonreí a pesar de mí misma. Copiado. Descendimos hacia la ciudad. El viento se apretaba más alrededor de los edificios. La varilla naranja nos dio hacia la plataforma del helicóptero. El polvo se levantó y se asentó.
Cuando los rotores se ralentizaron lo suficiente como para que el mundo dejara de brillar, salía hormigón caliente a un campo de lentes y cordones. Una niña sobre los hombros de su padre señaló el halcón con ambas manos. 2 veteranos mayores con gorras estaban en la barricada, brazos cruzados, midiéndome con la misma mezcla de escepticismo y esperanza que había sentido toda mi vida. Un manejador me presionó una botella de agua en la palma. 2 minutos, teniente Holt. Saldremos en vivo contigo primero, luego con el gobernador, luego preguntas breves. Entendido. Capté mi reflejo en una ventana tintada, cuello, pelo liso recogido, ojos serios más firmes que mi pulso. En algún lugar al oeste, un hombre que medía el valor en cintas de combate estaba de pie en su jardín con recortes de hierba en los zapatos, reproduciendo 3 minutos que no podía explicar. No necesitaba una disculpa. Necesitaba que el mapa entre nosotros se redibujara en algo que no fueran sus líneas. El productor levantó una mano. Tienes 5. Los dedos contaron hacia atrás. Me acerqué al podio, puse ambas manos en el borde y dejé que el día se redujera a una luz roja de conteo y el recuerdo de un techo sobre agua fangosa. Buenos días, dije. Mi nombre es Teniente Avery Holt. Antes de hablar de horas de vuelo y cargas de combustible, quiero contarles sobre el techo de un hogar de ancianos, un río creciente y 9 personas que pensaron que nadie podría llegar a ellas. Lo conté claramente. Sin teatralidad, solo los pasos como ocurrieron. El dique cediendo, la primera llamada del centro de operaciones, el flotar sobre tejas, resbaladizas como el hielo. La voz del jefe de tripulación estabilizando el cable en el momento en que una silla de ruedas despejó el parapeto. Y un anciano comenzó a llorar porque había decidido durante la noche que moriría donde estaba sentado. Tenía la intención de ser breve, pero la brevedad se sentía deshonesta. Los números no llevan caras. Las caras llevan números. Cuando terminé, el gobernador habló sobre asociaciones y presupuestos, y los reporteros buscaron sus preguntas. Algunas fueron agudas, 1 o 2 fueron superficiales. Respondí a todas ellas. Luego, un hombre con una gorra azul marino descolorida levantó la barbilla de la barricada y dijo, no fuerte, pero claro, señora. Mi hija vuela. Dice que nadie sabe lo que haces hasta que te necesitan. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. ¿Reconocimiento, tal vez? ¿Alivio? Eso es más o menos, dije. El manejador me tocó el codo. Hora de despejar la plataforma. Nos dirigimos hacia el halcón. Los rotores tintinearon por el calor. Me metí en la cabina y cerré la puerta mientras la ciudad se inclinaba de nuevo en una cuadrícula. Al despegar, miré una vez más hacia el horizonte occidental. Imaginé a mi padre regresando a la recepción, la hierba aplastada donde habían estado nuestros patines, los vecinos murmurando. No sabía qué historia contaría, pero sabía que ya no cabría en una broma. Base en 15 minutos, dijo Daniel. Toma el camino largo, respondí, y observé cómo el río trenzaba la luz de la ciudad en una sola línea brillante hacia casa. La base apareció en la bruma de la tarde, la pista bordeada por siluetas de otros pájaros esperando su próxima llamada. Al descender, sentí la familiar mezcla de alivio e inquietud. El vuelo había terminado, la parte pública completa, pero algo entre mi padre y yo todavía estaba sin resolver, como estática en un canal claro. Daniel nos aterrizó con un suave rebote que solo un piloto que conoce su máquina puede lograr. Los rotores se ralentizaron y la cabina se llenó de ese cálido aroma aceitoso que siempre me recordaba a mi primer día de escuela de vuelo. El jefe de tripulación me dio un pulgar hacia arriba y salí a tierra firme, las botas crujiendo sobre el hormigón. No esperaba encontrar a nadie esperándome, pero allí estaba. Mi padre, todavía con el mismo suéter, pero con una cortavientos encima, como si hubiera intentado salir de casa y hubiera terminado aquí en su lugar. Tenía las manos en los bolsillos, la mandíbula apretada de una manera que reconocía de años de enfrentamientos entre nosotros. ¿Cómo pasaste la puerta?, pregunté, mi voz más firme que los latidos de mi corazón. Identificación vieja, dijo. De antes de que nacieras. Nos quedamos en ese espacio hueco entre el ruido y el silencio a nuestro alrededor.
Combustible de crucero, revisado, preparado. Podría haber llenado la pausa con jerga técnica, desviado con humor. En cambio, lo dejé suspendido. Me avergonzaste hoy, dijo finalmente. Mi boca se abrió, lista para defenderme, pero luego añadió, no por el aterrizaje, sino porque no tenía idea de quién te habías convertido. Me afectó de manera diferente, suave, pero pesada. Se acercó. Cuando caminaste por ese césped, me di cuenta de que le decía a la gente que mi hija estaba en la marina como si fuera una nota a pie de página. Pero la verdad es que has estado haciendo un trabajo que ni siquiera podía imaginar. Tragó saliva y me equivoqué al tratarlo como si no importara. No estaba segura de si era una disculpa. No sonaba como una, pero se sentía como el comienzo de una. Papá, dije, no estoy en esto para demostrar que te equivocas. Estoy en esto porque me importa, a mi tripulación, a la gente que llegamos. Asintió lentamente. Lo sé ahora. Caminamos hacia el hangar paso a paso. El aire olía a combustible de avión y a lluvia de primavera que venía de la bahía. No hubo una gran reconciliación, ni un abrazo dramático, solo el silencio compartido de dos personas que, por una vez, dejaron de hablarse. Antes de irse, miró hacia atrás al blackout. Ese es tu autobús. Sonreí. Cada mañana, sacudía la cabeza con algo parecido al orgullo y algo parecido al arrepentimiento, y luego se dirigía al estacionamiento. Esa noche, de vuelta en mis aposentos, busqué el clip del aterrizaje. Miles de visitas ya, comentarios llegando, algunos de extraños, algunos de personas con las que había servido, algunos de nombres que no había escuchado desde la escuela secundaria. Unas pocas palabras se repetían: respeto, orgullo, finalmente reconocido. No respondí a ninguna de ellas. Simplemente las dejé ahí, prueba de que, por una vez, la imagen coincidía con la verdad. A la mañana siguiente, antes del amanecer, estaba de vuelta en la cabina. Misión diferente, clima diferente, el mismo zumbido bajo mis botas. Y al despegar, pensé en mapas. Como a veces no los redibujas todos a la vez. Simplemente cambias una línea y dejas que te lleve a la siguiente. Eso es todo lo que quería. Una nueva línea entre mi padre y yo. No perfecta, pero real. Si alguna vez alguien te ha subestimado, sabes la tranquila satisfacción de mostrarles la verdad, no para presumir, sino para ocupar tu propio espacio en tus propios términos. Si mi historia resonó contigo, compártela con alguien que pueda necesitar el recordatorio. Y si quieres escuchar más historias de servicio, resiliencia y los momentos que nos redefinen, considera suscribirte.